Joan, el hombre del paraguas. Ahora hablaremos largo y tendido de la obra, pero a ver, el otro día fue un éxito total en el Palau Sant Jordi. Me decías ahora fuera de cámaras que 7.000 personas. Mucha gente, ¿no? 7.000 personas. La verdad es que es el concierto más grande que nunca hemos organizado. En el año 2004 estuve en Colombia haciendo un concierto donde había alrededor de 5.000, pero 7.000 es una buena cifra, la verdad. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio porque la gente va a decir, bueno, pues el hombre del paraguas es una obra que has creado tú y que, fíjate por dónde Vicente Ferrer ha inspirado muchas cosas y a muchísima gente en todo el mundo. Pero una ópera. Bueno, yo soy artista, soy músico y un poco la idea era plasmar en el lenguaje que yo conozco, que es el mundo del espectáculo, el mundo de la música, la admiración que siento por él, por su vida y por su obra. Entonces, pues la mejor manera que tuve de hacerlo era con esta ópera, Lo Malparaiguas. ¿Y por qué? ¿Y por qué el hombre del paraguas? Pues este proyecto empezó hace 3 años, que era un momento en el cual, después de muchos años de experiencia dirigiendo y componiendo, pensé que era el momento de hacer algo de otra dimensión y me tomé muy en serio este primer proyecto. Pensé muy bien que tenía que ser un poco como un catálogo de lo que yo pienso que tiene que ser el arte en el siglo XXI, y uno de los temas importantes a la hora de decidir era qué historia quería contar. Y pensaba que para el público de hoy en día poder hablar de alguien que mucha gente ha conocido y que está ahí, su vida, su obra, sus hijos, su fundación, pues era muy interesante porque era como remitir a algo que es muy real. Y ese fue uno de los motivos que me llevó a dedicar este primer trabajo tan grande a la figura de Vicente Ferrer. Una puesta en escena, además, grandiosa, apoteósica, pero también que se puede convertir en muy íntima, porque es un poco casi como a medida de cualquier tipo de teatro, sí. Lo importante no es cómo contamos, sino lo que estamos contando. Entonces, como el mensaje que queremos transmitir con la obra es tan bueno y tan importante, hemos realizado diferentes formatos, desde una versión corta, muy pedagógica para niños de entre 8 y 12 años, que hemos hecho varios conciertos, siempre con mucho éxito, a una versión más para hacer la gira en los teatros, en el tamaño habitual de los teatros que hay por las ciudades de Cataluña y de España. Y luego esta gran versión XXL, que es un poco para el escenario donde en principio pensé que teníamos que hacer la obra, que era pues un pabellón como el Palau Sant Jordi. A ver, antes de seguir hablando contigo de la obra y de otras cosas más, vamos a ver que la gente que nos está escuchando no piense que ha sido una función, una actuación en el Palau Sant Jordi y que ya no pueden verla, sino que ahora estáis preparando la gira, ¿no? Sí. En nuestro desarrollo del proyecto, este año que viene, el 2013, empezamos a hacer gira por el resto de España, pero igualmente también tenemos algunos conciertos que estamos programando por Cataluña. Y la idea es, a partir del 2014, empezar en algunos países del extranjero. Ya hemos hablado con Alemania, ahora estamos en conversaciones con México, con Colombia, y la idea es saber si podemos seguir desarrollándolo en paralelo a otros proyectos que estamos creando ahora. Y dentro del escenario un caos, porque hay gente que sabe más, gente que sabe menos, tenores, sopranos, que se entremezclan con gente más novel. Eso es lo más bonito del proyecto, el sentido collage, que nosotros definimos este espectáculo como una ópera collage, un tipo de formato en el cual pueden participar cualquier tipo de persona que tenga unas ciertas facultades y que nosotros encontremos el lugar idóneo para poder aprovechar estas facultades. Entonces, como has comentado, eso es muy interesante porque ves gente súper profesional cantando al lado de gente que hace poco, que está estudiando, que cantan en una entidad, y esa energía se traduce en algo muy especial, y es cuando tú estás en el Palau Sant Jordi, en el momento que es capaz de captar esas 2.000 personas todas juntas remando en la misma dirección, es muy apabullante, y eso es difícilmente reproducible de otra manera, porque nosotros poder pagar 2.000 artistas profesionales sería totalmente imposible. Entonces, muchas veces cuando explico el proyecto digo que es un poco como asistir a la inauguración de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Donde siempre pues hay una parte muy profesional y hay otra parte de gente que colabora como voluntarios, y ahí hablamos de personas que contribuyen a que el espectáculo pueda tener esta dimensión tan grande.
Eres, Joan, director de orquesta, compositor. Has dirigido cantidad de proyectos, has trabajado en cantidad de instituciones, siempre en lo tuyo. Y a mí es la primera vez que hablo con un director de orquesta. ¿Tan pocos sois? Oh, pues no te creas, ¿eh? Yo creo que hay muchos más directores de orquesta que orquestas. Es muy difícil hoy en día poder ser director titular de una orquesta, además ahora con esta crisis tan grande hay muy pocas instituciones que apuesten por este tipo de formaciones y muchas veces pues yo tengo compañeros que están viajando continuamente por todo el mundo, haciendo conciertos con agrupaciones en Japón, en Argentina, en cualquier otro sitio, porque aquí realmente cuesta mucho y las pocas que hay no tienen el apoyo como para desarrollar unas actividades en las que puedan seguir dando oportunidades a la gente que acaba los estudios. Pero bueno, para eso también existe la iniciativa privada y la capacidad de cada persona de desarrollar su proyecto, como es un poco nuestro caso. Y claro, de ayudas estatales, oficiales, olvídate, ¿no? Nosotros la verdad es que no nos podemos quejar porque la ayuda que pedimos siempre hace referencia pues al hecho de utilizar determinados espacios cuando tenemos que ensayar, cuando tenemos que hacer algunas cosas, porque si tuviésemos que pagar todos estos equipamientos seguramente sería imposible desarrollar la producción. Entonces en ese sentido no tenemos ninguna queja con las instituciones, al revés, siempre hemos encontrado las máximas facilidades y muchas complicidades. También hay que reconocer que era un momento muy difícil y que hay que encontrar maneras de poder producir las cosas sin tener que pensar en el dinero público como la primera opción. Pues no sabes la alegría que me das en este aspecto. Dime, ¿qué vemos en el escenario? Porque El hombre del paraguas, la vida de Vicente Ferrer, pero ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que la obra transmite de alguna manera tres dimensiones. Primero, hay algunos números de la ópera tiene 23 números diferentes, en algunos números es como si viésemos una postal en la que vemos reflejado un momento histórico en el cual Vicente vivía en esa época, la obertura, Barcelona 1920, que es el año que nació Vicente. Entonces es como pintar un cuadro con una imagen de esa época en concreto en la que estaba Vicente. Luego hay otra visión que es vivencias mucho más íntimas de Vicente, donde es mucho más lírico, muchas veces evoca pensamiento y la imagen se centra en él y en lo que él pensaba. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en un número que se llama Certeza, que es certezas, ¿no? Y es un momento, él tenía una crisis muy importante en medio de la guerra civil y cuando pensaba que no había ninguna luz que pudiese iluminar su vida, pues una frase que dice, en la oscuridad más infinita una luz diminuta ilumina el camino. Entonces eso es una reflexión personal y ese número se basa en esa cosa tan introspectiva. Hay otro número que se llama El mundo tal como es, en el cual no hay ni siquiera ninguna palabra, es una alegoría de cómo él, a base de analizar su vida y su pensamiento, llega a la idea de que hay cuatro elementos fundamentales en la vida humana. Uno es el conocimiento del ser humano, otro es el conocimiento de la humanidad, otro es el conocimiento de lo espiritual y el otro elemento es cómo es el mundo y cómo se articulan todas esas cosas. Entonces ahí la cámara, yo soy muy cinematográfico, la cámara se centra en el interior del cerebro de esa persona y en ese momento de crear esas imágenes. Y luego hay una tercera óptica que es lo que a las personas ya nos sobrevive, que son nuestras obras, donde tú ya no estás presente, pero toda tu manifestación de pensamiento, de todo esfuerzo de tu vida queda reflejado en unas obras. Entonces ahí es donde aparecen los números apoteósicos del final de la ópera que vienen a reflejar lo que es la Fundación Vicente Ferrer, que es una obra inmensa y apoteósica. Ciertamente. A ver, es una obra que se ha interpretado, como decíamos, ahora en el Palau Sant Jordi, pero también en el Liceo. Totalmente diferente el formato. Y la gente que esté escuchando puede decir, anda, pero es que a mí lo que me apetece es ver a mucha gente en el espectáculo y tal. ¿Qué pierde y qué gana el espectáculo cuando se ve en un formato más reducido, cuando se ve en el XXL que me comentabas tú? Sí. Yo realmente el espacio donde creo que se puede captar de una manera, aunque sea casi sin querer,
el tipo de espectáculo que nosotros tenemos en mente es en un espacio grande, porque querer explicar la obra de Vicente te obliga a unas dimensiones muy importantes. Hay que pensar que la obra de Vicente tiene una repercusión en millones de personas en la India. Entonces, si tú quieres transmitir esa capacidad de influenciar en la vida de tantos millones de personas, es muy difícil hacerlo de otra manera que no sea participando mucha gente. Pero por otro lado, también hay esa visión filosófica y metafísica que casi se podría transmitir en una habitación con una única persona interpretando la ópera. Entonces, depende un poco del ángulo y de lo que queramos transmitir. Joan, hablas de nosotros hacemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Pues somos un equipo, una pequeña empresa, una productora que se llama Barcelona Classic Concert y que la verdad es que entre 5, 6, 7 personas trabajamos muchísimo para poder, pues eso, involucrar 2.000 personas que participen, tener el contacto con toda la producción técnica, tener todo el contacto con los equipamientos que tenemos que utilizar y la verdad es que este es un trabajo de equipo. Yo soy un poco el que diseña el espectáculo, el que tiene la idea, pero luego eso se transmite para que todo un montón de gente pueda desarrollarlo. Así que, bueno, yo supongo que es el arte en el siglo XXI, no se puede entender sin una xarxa, sin una red, ¿no? ¿Cambiaría mucho el espectáculo si lo interpretaran, por ejemplo, pues un Jonas Kaufmann o un Plácido Domingo? No. La verdad es que no cambiaría nada. Seguramente le darían su toque personal, pero el personaje de Vicente Ferrer tiene tantos ángulos, tantas perspectivas por el que se puede un poco afrontar el personaje, que todas las personas que lo han interpretado siempre han sabido darle un toque personal y siempre ha sido un personaje que ha sabido sacar de cada uno cosas desde la vivencia más interior, porque la vida de Vicente te lleva a implicarte con el personaje. Dime una cosa, porque me decías que erais personas afortunadas en el sentido de que estáis pudiendo acceder a ayudas, que en esto estáis un poquito mimados, pero cuéntame cómo veis desde la perspectiva de la producción artística la situación en España, porque ya no solamente depende de poder financiar o no proyectos, sino también de que la gente pueda ir a verlos, ¿no? Yo, la idea que tengo es que los artistas tenemos que realizar objetos artísticos o producciones que haya un interés por parte del público de acudir a ellos. Entonces, esa es mi única perspectiva. Si haces cosas que hay gente que tiene interés, ya bien sea por participar o porque la historia que estás explicando les despierta un interés o porque el lenguaje artístico que tú desarrollas despierta un interés, a partir de ahí tu supervivencia ya está asegurada. Entonces yo no entiendo el arte de otra manera que no sea que haya un público que lo apoya y esa es un poco lo que nosotros intentamos hacer y la base de nuestro proyecto se basa en eso, que haya personas que quieran contribuir con su entrada o con su apoyo a que esto pueda seguir adelante. ¿Cómo está gestionando el mundo de la cultura ya casi 5 años de crisis como la que está cayendo en España? ¿Cómo lo gestionáis dentro del mundo de las artes, de la cultura en general? Yo creo que es un cambio de modelo, que estamos viviendo un momento de cambio de modelo donde seguramente algunas leyes podrían favorecer a que estos momentos tan difíciles fuesen un poco más llevaderos y me refiero sobre todo a la ley del mecenazgo. Si aquí un poco pudiésemos copiar el modelo de Estados Unidos donde las empresas cuando apoyan la cultura y apoyan el arte se ven muy favorecidas, yo creo que un poco tendríamos que ponernos de acuerdo en atacar el tema desde ese punto de vista, porque al final para trabajar se necesita financiación y sobre todo cuando tienes que hacer cosas de un cierto repercusión económica y creo que ese sería un gran cambio, que las leyes de mecenazgo fuesen mucho más actualizadas al contexto cultural actual donde hay que pensar que el Estado no tiene por qué ser siempre el mecenas, sino que hay empresas y empresarios que si se les incentivase ellos apostarían mucho por el arte. Es curioso porque además hace unos años se cambió la ley de mecenazgo, hace 4 o 5 años, o 5 o 6 años para no equivocarme, y realmente tampoco se acertó. O sea, se intentaba esto además en época de bonanza, que las empresas adoptaran esta, pero al final un poco se desviaron hacia las fundaciones, que a lo mejor es más rentable.
Yo creo que fue una reforma que quedó a medias y que al final, como has dicho tú, lo que hizo un poco es favorecer otro tipo de entidades, unos terceros, que son las entidades sin ánimo de lucro, que son las fundaciones, pero que no son los artistas. Entonces, un poco habría que buscar el mecanismo para que ese dinero, esa financiación, pudiese favorecer directamente a las personas que crean sin tantos intermediarios, que las propias empresas pudiesen ellos gestionar, o los empresarios, esos recursos directamente con los artistas que quieren apoyar, y creo que de esa manera todo sería mucho más ágil. Realmente sí que es verdad que los americanos no tienen muchísimas cosas que no debemos copiar, pero que esto está muy bien gestionado, pero además ocurre también en medicina, ocurre en las empresas, se vuelcan. ¿Y desde dónde tendrían que venir las iniciativas, aparte evidentemente de también pues poder solucionar estas leyes de mecenazgo, pero de dónde deberían partir las iniciativas de petición hacia las empresas? Yo creo que, como te comentaba, estamos en medio de un cambio de modelo donde todavía lo que es la voz de los artistas no tiene un discurso único y ordenado. Creo que dentro de poco esto empezará ya un poco por propio peso de llegar a tener un poco esa interlocución, porque al final es donde vamos a ir. O sea, el Estado no puede sostener toda esta industria, además tampoco es el papel, siempre los políticos siempre lo están diciendo, su papel no es ser productores, su papel es ayudar a que la gente pueda trabajar o favorecer que se pueda trabajar, pero no producir de una manera sistemática, porque claro, eso también favorece a unos y deja a otros fuera, entonces eso es complicado. Y yo creo que el camino es la ley del mecenazgo. Estoy seguro que una buena ley del mecenazgo reactivaría muchas personas creativas que ahora mismo no encuentran una manera de poder desarrollarse. Has tocado un tema importante que sí que me ha calado, y es el tema de la coherencia dentro del mundo de la cultura española. Porque de repente vemos al colectivo de la gente del cine que se mueve, o al colectivo pero no vemos un colectivo global de la cultura que se mueva para conseguir estos proyectos. Y por otra parte, también echo de menos que en esta crisis tan profunda tengáis más voz y más voto, es decir, protestéis más, el colectivo no sale. Sin embargo, cuanto antes hemos visto que salían, ¿no? Yo te puedo hablar de mi experiencia, y es que yo trabajo 25 horas al día. No tengo tiempo de quejarme, entonces a mí no me van a pillar nunca quejándome de nada, porque si tengo un momento es para ir pensando otro proyecto, para echar una mano en producción, para echar una mano en la parte pedagógica. Entonces yo no sirvo de ejemplo porque no tengo tiempo de quejarme, y además, como por mi propio carácter, yo siempre estoy intentando buscar soluciones y no recrearme en los problemas. Entonces a las situaciones siempre intento buscar la manera de poder encontrar otro ángulo en el cual podamos desarrollar o podemos conducir las cosas por el camino que queremos, y hasta ahora no me ha ido mal. ¿Y las empresas os escuchan? ¿Están las empresas para muchos trotes, es decir, para escuchar proyectos y apoyar proyectos como estos, culturales? Las empresas, en principio, cuando captan un proyecto interesante, lo apoyan, pero lo que es verdad es que hoy en día están sobreestimuladas de proyectos, y llegan muchísimas cosas. Entonces el trabajo que tienen para discernir si una cosa es interesante o no es interesante, todo el mundo acabamos tocando las mismas puertas, y hay que comprender que detrás de una empresa pues hay un agente de marketing o hay un agente de área comercial, y hoy en día la oferta es bestial, de todo el mundo tocamos las mismas puertas, y claro, ¿cómo acaban eligiendo? Lo que sí que es verdad es que la empresa privada tiene unos criterios que son muy claros, y es el impacto. O sea, una empresa apoya a alguien que puede crear un impacto, y a alguien que tenga un seguimiento, y a alguien que haya un público que pueda estar detrás de ese acontecimiento. Entonces es una manera de mirar las cosas mucho más comercial, pero también mucho más real. O sea, no es favorecer porque me caes bien, no, aquí nadie cae bien a nadie. Las empresas se rigen por otros parámetros, y un poco los artistas quizá lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en esos parámetros que son mucho más mundanos y mucho más normales, y no pensar solo en cosas estrictamente creativas y artísticas. Estoy deduciendo, por eso de resumir, que nos gusta mucho, que si se hacen bien las cosas, se ofrecen los retornos suficientes, ¿se consiguen apoyos? Si tú eres capaz de que una empresa ponga 1 euro y le multiplicas por 10 el retorno en impacto, te van a dar ese euro, sin duda.
Eso quiere decir pues que tampoco todos los proyectos son buenos ni merecen la pena. Lo acabas de decir tú, es verdad. Si tú haces algo que artísticamente puede ser muy interesante, pero el público para el cual está pensado es muy minoritario, pues no puedes buscar un patrocinio de una empresa importantísima, como no sea que alguien dentro de la empresa tenga el capricho, porque no hay ninguna manera de defender esa inversión. Dicen, Joan, que la sociedad se está volviendo muy inculta. Tú estás tocando un personaje que todo el mundo conoce, Vicente Ferrer, pero que no sé si la gente joven sabe realmente quién es Vicente Ferrer, aunque murió recientemente y es un personaje de total actualidad, o se ha empezado a olvidar ya, o si se está transmitiendo bien la obra de Vicente Ferrer. A ver, Vicente, cuando empecé a componer la ópera o cuando tuve el proyecto, claro, las óperas siempre hablan de un héroe, ¿no? De una persona pues, especial, y para mí Vicente era un héroe porque su vida nació en medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vivió la posguerra española y fue a la India, que en la época cuando él fue era como vivir en la Edad Media. Entonces él situaciones de crisis brutales vivió muchas a lo largo de su vida. Y respecto a la importancia de la educación y la cultura, cuando tuve el proyecto de hacer la ópera y la vida de Vicente Ferrer, después de la obertura, que es Barcelona 1920, el siguiente número es un número que hay que explicarlo, se llama el so del esperit, el sonido del espíritu. Y es muy importante porque evoca a una vivencia que Vicente siempre destacaba, y era que de pequeño cantó en el coro de la Catedral de Barcelona. Entonces, para entender la vida de una persona con su sensibilidad para los demás y con su inteligencia y su capacidad de pensar en cosas donde muchos trabajan por una finalidad común, había que entender esa sensibilidad con la música. Y cuando decimos que una persona es muy sensible, pues la sensibilidad artística y la cultura, la educación, es un bagaje que nos acompaña desde pequeños y que nos hace grandes a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando pensamos en contextos donde se deja de apostar por la educación y la cultura, estamos traspasando a los individuos que esa faceta no se va a poder subvencionar, no se va a poder apoyar, y eso te lo vas a tener que ir haciendo tú a lo largo de tu vida, porque eso es importantísimo para que una persona pueda desarrollar en cualquier ámbito de su vida. Nosotros con el Loma del Paraiguas y nuestra manera de trabajar, donde hacemos participar a gente, un poco ya llevamos ese mensaje. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto ya nos dimos cuenta de que todo lo que es la financiación de la educación, de lo que no son cosas obligatorias, iba a ir cada vez peor, y nosotros hemos hecho participar a lo largo de la gira y en el Palau Sant Jordi más de 3.000 personas, la mayoría de las cuales han venido gratuitamente, han recibido los ensayos, han recibido por internet las partituras, han recibido todo y han podido participar. Y es una manera de colaborar a que esa cultura pueda seguir vigente y que no se pierda, y que ese esfuerzo que durante más de 30 años se ha hecho en que gente como yo, que si no hubiese sido por todo este apoyo institucional a que pueda haber una educación musical, yo no podría ser músico, y creo que tenemos, la gente de mi generación, la obligación de devolver a la sociedad parte de ese esfuerzo que en un momento dado la sociedad hizo por nosotros. A ver, no sé si estamos haciendo suficiente hincapié en lo innovador que realmente es que en un escenario esté participando gente tan novel, incluso gente que aficionada, y que lo estén haciendo perfectamente, que haya esa labor extraordinaria de coordinación, ¿no? Me gustaría hacer hincapié en esto porque sí que es realmente innovador, sobre todo cuando los directores de orquesta sois tan escrupulosos, tan al detalle de quererlo tener todo tan controlado. Aquí habría que hablar un poco del hecho de crear materiales específicos adecuados al nivel de cada persona. Entonces, la gracia de ser el compositor es que me pido permiso a mí mismo y hago arreglos para quien quiera participar. Me acuerdo siempre en las Pluga Francolí se apuntó el grupo de grallers del pueblo y hice arreglos de música de gralla para poder participar en la ópera. Cuando hicimos la ópera en Palafrugell vino un grupo de personas discapacitadas con síndrome de Down, etcétera, y compuse una canción especialmente para ellos al nivel de que ellos pudiesen cantar. Entonces, la gente siempre puede participar de cualquier cosa si lo que tiene que hacer responde a su nivel. Si no, te estás equivocando y además no tiene sentido, porque eso va a provocar un fracaso en la producción y un desengaño también y un fracaso individual a la persona. Pero si cada persona hace lo que puede hacer, el mundo es maravilloso. Eso decía Platón, ¿no? Ciertamente es como una especie de utopía.
Ya vamos terminando, pero no os vais a quedar aquí. Estamos hablando de que la obra de momento se ha representado en Cataluña, en el Liceo, insistimos, también en el Palau Sant Jordi, pero vais a salir al resto de España y al extranjero. Creo que me han chivado por ahí, me han dicho que en México y Alemania. Esos son los dos contactos que ahora tenemos activados más seriamente, pero tenemos otros contactos también en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, y creo que todo, en cuanto se vaya viendo el proyecto y se vaya entendiendo la magnitud y sobre todo los valores que ya sobrepasan al propio personaje, ¿no? La figura de Vicente Ferrer, yo siempre digo que si hubiese sido inglés o hubiese sido francés o italiano, tendría el Nobel sobradamente, pero bueno, un catalán y una persona que se fue a la India y que desarrolló toda esta parte tan importante en un país que en esa época ahora es una economía importantísima, pero en aquella época, como os he dicho antes, era como bajar 6 siglos en la historia, ¿no? Pero los valores que traspúa la obra son universales y eso nos está abriendo muchas puertas. Estamos quedando fascinados. Ahora, hace unos meses vino un coro de 90 personas alemanas de Hanau, al lado de Frankfurt, y quedaron fascinadísimos con el proyecto. Además, yo ya sabía que esto iba a ser una obra universal y está escrita en 7 idiomas. Cuando vinieron, hay un número en alemán en la ópera. Cuando vieron que un compositor catalán había hecho una obra donde había un número en alemán, quedaron alucinados, ¿no? Pero sí, yo ya la escribí con esa vocación universal. No tiene el Nobel, pero tiene el reconocimiento del pueblo y el vuestro, el de los artistas y el de estos proyectos tan importantes que al fin y al cabo es lo que cuenta. Joan, te deseamos muchísima suerte, poder ver tu espectáculo por todo el mundo y dentro de un tiempo hablamos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. ¿Hago otro más? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Dame otro aquí. Estaban tan tranquilos. Estaba muy bien. Sí, ¿verdad? No, hemos tenido luz, hemos tenido todo, ha ido bien. Lo único que nos hemos quedado sin pilas. Bueno, siempre una... Tiene que haber algo, ¿no? Pero qué raro. Claro. No, es